Buenas tardes. Esta es una clase de farmacotecnia para los alumnos de segundo año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de las subdosificaciones. Por eso es que este capítulo se denomina Farmacotecnia segunda parte, subdosificaciones. Y vamos a recordar un poquito el tema que habíamos abordado en la oportunidad anterior, ya que hay muchos alumnos que durante la semana hicieron algunas consultas porque pareciera ser que algunos puntos todavía no están del todo claros. Por lo tanto, vamos a desarrollar un ejemplo de cálculo del mismo tipo que hicimos la semana anterior, para que de esa manera veamos de aclarar esas dudas que tienen algunas personas. Supongamos que en el laboratorio de la farmacia llega el siguiente pedido. Tenemos que subdosificar claritromicina, por ejemplo. La claritromicina es un antibiótico que se utiliza para las patologías de las vías respiratorias y el médico tratante nos pide elaborar 14 dosis o 14 unidades de 70 miligramos cada una. Recuerden también que este tema de las subdosificaciones, ¿cuándo se aplica? Repitamos la definición. La subdosificación es una técnica que se aplica cuando, por motivos o razones terapéuticas, a un paciente determinado se le debe administrar dosis o cantidades de principio activo que sean menores a la menor de las concentraciones que existen en la industria farmacéutica, de las concentraciones que se pueden conseguir en el mercado. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para preparar 14 unidades de 70 miligramos de principio activo cada uno. Vamos a utilizar en este caso comprimidos de 500 miligramos. Recordemos también que los comprimidos son una de las formas farmacéuticas que nosotros habíamos clasificado en sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas. Además, los 500 miligramos, esto que dicen así, son una de las concentraciones en la que viene elaborada industrialmente la claritromicina. Bien, también necesitamos tener un dato que es el peso de cada comprimido. Cada comprimido de claritromicina va a tener un peso de 628 gramos. Perdón, miligramos. 628 miligramos. Observen de nuevo también, porque esta era una de las preguntas, ¿por qué la diferencia entre el peso total del comprimido y la cantidad de principio activo? Porque habíamos dicho o habíamos establecido que la composición general de un medicamento incluye, en primer lugar, la monodroga o principio activo, que viene a ser la sustancia que sirve para tratar alguna patología. Pero además de eso tiene o puede tener un coadyuvante, que es otro principio activo, otra monodroga, que sirve para potenciar o para atenuar el efecto del principio activo. Y también tiene lo que se denomina excipientes, entre los cuales están los conservantes, los saborizantes, los colorantes y después el medio o vehículo en el cual se encuentra disperso esa cantidad de principio activo. Por lo tanto, siempre el peso de un comprimido va a ser superior a la cantidad de principio activo que este comprimido posee. Bueno, entonces hagamos una secuencia del cálculo. En primer lugar, como tenemos que preparar 14 unidades de 70 miligramos, multiplicamos 14 unidades por la cantidad que tiene que tener cada unidad. Serían 70 miligramos por cada unidad. Cuando nosotros hagamos este cálculo, las unidades estas se van a simplificar y cuando vayamos a hacer el producto, el resultado de esa operación nos va a dar 14 por 70. Eso es igual a 980 miligramos.
Quiere decir que para preparar las 14 unidades de 70 miligramos cada una necesito 980 miligramos. Con este dato tengo que pasar a calcular cuántos comprimidos de 500 miligramos vamos a utilizar, ¿sí? Para eso dividimos los 980 miligramos, los dividimos en los 500 miligramos que tiene cada comprimido. Cuando hacemos esta operación, las unidades de miligramos se van a simplificar y por lo tanto, al hacer la operación 980 dividido 500, eso nos va a dar 1,96. Bien, analicemos este resultado, 1,96 miligramos. Perdón, 1,96 comprimidos. Algunos alumnos me preguntaban por qué no se toma un comprimido. Observen que en total yo necesito 980 miligramos para hacer todas las unidades. Pero si tomo un comprimido solamente tiene 500 miligramos, por lo tanto no me va a alcanzar la cantidad de principio activo para hacer la cantidad de unidades que el médico solicita para ese paciente. Tampoco puedo tomar 1,96 comprimido exactamente, por lo tanto en este caso redondeamos al número entero siguiente, que viene a ser 2. Entonces vamos a utilizar 2 comprimidos. Obviamente, como esos 2 comprimidos van a tener en total, si cada comprimido tiene 500 miligramos, cuando yo haga el producto de los 2 comprimidos por la cantidad de miligramos que tiene cada comprimido, en total voy a disponer de 1000 miligramos de principio activo. Pongamos acá, principio activo. Obviamente que al utilizar 2 comprimidos y disponer de 1000 miligramos, observen que tengo más cantidad de principio activo del que necesito. Por lo tanto, tengo que calcular si esa cantidad me va a alcanzar para hacer 1 o 2 unidades más. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? A esos 1000 miligramos los vamos a dividir en la cantidad de miligramos que tiene que tener cada unidad o cada sobre. Cuando hagamos esta operación, recuerden que esto es una división, se simplifican los miligramos. Entonces, al dividir 1000 dividido 70, eso me da 14,28 unidades. Es decir, me da un poco más de 14 unidades, ¿sí? En este caso, ustedes observen que hemos redondeado al número entero siguiente. Pero acá solamente tenemos que tomar la parte entera. No importa que nos dé, así como nos dio ahí 14,28, nos podría haber dado 14,57, 14,60 o 14,90, ¿sí? En todos los casos, para la cantidad de unidades siempre se toma la parte entera. En cambio, cuando calculamos la cantidad de comprimido que se necesitan para hacer la subdosificación, siempre se toma el número entero siguiente. Acá no es por cercanía ni por redondeo, directamente si nos hubiese dado 1,06 o 1,27, lo mismo tengo que redondear a 2 comprimidos, porque si tomo solamente la parte entera, ustedes observen esto, si tomo de 1,27 tomamos solamente 1, ese 1 no nos va a alcanzar para hacer la subdosificación. Por lo tanto, es una cosa que hay que diferenciar bien. Cuando se calcula la cantidad de comprimidos, siempre se toma el número entero siguiente, si es que nos da con el resultado con decimales. Puede ser que en algún caso nos dé un número entero acá. Pero en este caso, como nos dio un número entero más la parte decimal, tomamos el número entero siguiente. En cambio, cuando se calcula la cantidad de unidades, si nos da con decimales, como en este caso, siempre tomamos solamente la parte entera, ¿sí? Es decir, en este caso, los 14. Por lo tanto, acá vamos a preparar 14 unidades. Bien. Ahora viene el cálculo de cuántos miligramos tengo que pesar de esta cantidad, porque si yo en total voy a utilizar 2 comprimidos, yo tengo que hacer este cálculo, y el cálculo lo tienen que incluir en
el desarrollo del problema. Porque hay mucha gente que multiplicó, no sé si mentalmente o lo hizo por aparte, 2 comprimidos por el peso total del comprimido, pero en el caso de los trabajos prácticos y las evaluaciones también hay que hacer este cálculo. 2 comprimidos multiplicado por los 628 miligramos que pesa en total cada comprimido. Recuerden, este cálculo es un cálculo que hay que hacer y hay que incluir en la hoja del desarrollo del problema. Cuando hagamos este cálculo vamos a tener lo siguiente: 2 multiplicado por 628, eso me da en total 1256 miligramos. Bueno, entonces acá vamos a hacer una pequeña aclaración también en cuanto a la notación. En la mayoría de las máquinas de calcular hay una coma que separa las unidades de 1000 de las demás unidades, de las centenas, decenas y las unidades. Mucha gente toma esto como 1,25, pero en realidad son 1256. Hay algunas calculadoras que tienen la notación de punto y otras tienen la notación de coma. Y en el caso de, por ejemplo, este resultado, en las pantallas de las calculadoras aparece 14, aparece un punto y 28. Ese punto representa o simboliza una coma, ¿sí?, que separa la parte entera de la parte decimal. Pero la coma que aparece acá es una separación entre las unidades de 1000 y el resto de las unidades. Así que acá se debe leer 1256 miligramos, ¿sí? Bueno, hecha esa aclaración, porque también ha sido motivo de equivocación en los cálculos, recién podemos calcular cuánto tiene que pesar cada una de las unidades que nosotros vamos a preparar. Entonces la vamos a hacer, a ver, por razones de espacio, en este lugar. Borremos esto de acá y digamos lo siguiente. En los 1256 miligramos de peso total, yo tengo 1000 miligramos de principio activo. 1000 miligramos de principio activo. Y los 70 miligramos de principio activo que yo necesito para cada unidad van a estar en un peso proporcional X. Bueno, entonces calculemos cuánto vale ese X y vamos a decir que ese X va a ser igual a 1256 por 70 y eso a su vez dividido 1000. Eso nos va a dar como resultado 87,92 miligramos. Bien, entonces quiere decir que yo tengo que hacer ¿cuántas pesadas en total? 14, porque esto me alcanza para hacer 14 unidades y un poquito más. Entonces, en la parte final del desarrollo del problema, ustedes tienen que escribir como respuesta lo siguiente, porque la mayoría de los alumnos que han mandado el desarrollo de los problemas al correo solamente escribieron este resultado, pero después no aclararon más nada, qué es lo que significan esos 87,92 miligramos. Ustedes tienen que escribir textualmente lo siguiente. Se deben hacer, ¿sí?, lo escribamos, se debe hacer, ¿cuántas pesadas? 14 pesadas, porque recordemos que esto se pesa en una balanza analítica, una balanza electrónica. 14 pesadas de 87,92 miligramos cada una. Entonces, en estos 87,92 miligramos de peso total de los 2 comprimidos pulverizados, recuerden que al calcular la cantidad de comprimidos, la técnica establece que los tengo que pulverizar en un mortero, lo más finamente pulverizado que se pueda, y después pesarlo. El peso se obtiene en la práctica de manera empírica, porque una vez que los pulverizamos, los trasladamos a una balanza analítica, y esa balanza analítica nos va a dar este peso.
nosotros acá por razones pedagógicas incluimos un peso hipotético de cada comprimido y por eso trabajamos con este valor. Bueno, entonces este mismo resultado también se puede obtener dividiendo el peso total en la cantidad de unidades que nosotros tenemos que preparar. Bueno, entonces esto sirva como repaso y también como un ejemplo para aclarar algunas dudas que tenían los alumnos en cuanto a la cantidad de decimales que hay que tomar, si se tomaba la parte entera, en qué caso, y si se obviaba la parte decimal en el otro caso, ¿sí? Al calcular la cantidad de comprimidos se redondea al número entero siguiente. Al calcular la cantidad de unidades que nos va a salir después de calcular la cantidad de comprimidos, se toma solamente la parte entera y se descarta la parte decimal, así como está indicado acá. ¿Bien? Bueno, entonces, hecho este repaso y hechas estas aclaraciones, vamos a ver una nueva forma de hacer este mismo cálculo. Recuerden que este es una labor, un trabajo cotidiano en los laboratorios de las farmacias hospitalarias. En este caso, esto es un pedido de preparación de tantas unidades de una determinada cantidad o un determinado peso de principio activo. Pero resulta de que muchas veces no llega un pedido escrito así de esa forma, sino que llega una receta que puede venir de un centro de salud o de un consultorio o de un servicio en particular, de algunos de los tantos que hay en los hospitales, ¿sí? En donde los médicos prescriben una determinada cantidad de principio activo por cada kilogramo de peso del paciente y por cada día de tratamiento. Entonces hay que ver de qué forma podemos transformar ese pedido en uno de los problemas cuyo desarrollo acabamos de ver, ¿sí? Supongamos entonces el siguiente ejemplo. Un médico pide, supongamos, vamos a utilizar ahora clindamicina. El pedido se hace de la siguiente forma. El paciente tiene que tomar 7 miligramos por cada kilo de peso y por cada día de tratamiento. Entonces la receta llega al laboratorio de la farmacia hospitalaria de esa forma. Para un determinado pacientito pediátrico se pide preparar o administrarle 7 miligramos de clindamicina por cada kilo de peso y por cada día de tratamiento. Obviamente que cuando el pedido se hace de esta forma, se debe incluir en la receta el peso del paciente. En este caso supongamos que esté pesando 714 kilos. Si 9 kilos, 714 gramos, ese es el peso del paciente. Entonces tengo la cantidad de miligramos que tiene que tomar por cada kilo de peso, acá tenemos el peso total, y por cada día de tratamiento. Entonces vamos a decir que el tratamiento va a durar una semana y que se le debe administrar 2 veces por día. 2 veces por día. Bueno, ahí está. Entonces acá pongamos, si quieren, un ítem, tratamiento. Tratamiento, ahí está. Entonces ese es el pedido que hace el médico y que normalmente viene en una receta. Como ven, acá hay una dificultad adicional, si se quiere, aparte de la otra dificultad tradicional que tienen las recetas escritas por los médicos, porque ustedes saben que por alguna razón no del todo clara, los médicos normalmente tienen letras casi ilegibles, salvo para las personas que están acostumbradas a leer pedidos o recetas o indicaciones de los médicos. Entonces, también vamos a hacer un pequeño entrenamiento sobre interpretación de recetas en un par de clases, pero por el momento supongamos que la lectura es lo más clara posible. Vemos que el facultativo pide
clindamicina, administrar 7 miligramos por kilo y por día. El peso del paciente, 9,714 kilogramos. Y el tratamiento debe durar una semana y se le debe administrar 2 veces por día. Bueno, con esta receta nosotros tenemos que transformar este pedido en uno de los problemas anteriores, en donde vendría a ser clindamicina, tantas unidades de tantos miligramos y tantas veces por día, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero esta parte. ¿Qué quiere decir 7 miligramos por kilo y por día? Que el paciente tiene que tomar 7 miligramos de clindamicina por cada kilo de peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos miligramos tiene que tomar en total, ¿sí? Para eso vamos a multiplicar los 7 miligramos que tiene que tomar por cada kilogramo de peso, lo vamos a multiplicar por el peso del paciente, 9,714 kilogramos. Al hacer este producto, las unidades de kilogramos se van a ir. Entonces, hagamos el cálculo y vamos a tener lo siguiente. 7 por 9,714, eso nos va a dar un total de 67,998 miligramos, y eso es por cada día de tratamiento. Porque ustedes observen que acá dice 7 miligramos por cada kilo de peso y por cada día de tratamiento. Entonces primero calculamos la cantidad de miligramos que se necesita en función del peso del paciente y se obtiene este valor. Pero esa cantidad de miligramos es la que le vamos a administrar por cada día de tratamiento. Por lo tanto, también tenemos que multiplicar por el tiempo que dura el tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? 7 días. Entonces, simplificamos los días y multiplicamos ese valor que hemos obtenido, lo multiplicamos por 7. Eso nos va a dar un total de 475,986 miligramos de clindamicina. Eso es lo que vamos a necesitar en total para hacer el tratamiento. ¿Bien? Bueno, por otro lado, observemos esta parte de acá. La indicación que dice la receta es que el tratamiento debe durar una semana y se le debe administrar 2 veces por día. Si tiene que durar una semana y se le debe administrar 2 veces por día, esto se traduce como, sabemos que una semana tiene 7 días, y si yo le administro 2 veces por día, entonces tengo 2 por 7, 14. En total tengo que preparar 14 unidades. Y eso es lógico, porque si la semana tiene 7 días y le tengo que dar 2 veces por día el medicamento, en total voy a necesitar por lo menos 14 unidades. Entonces ahora ya tengo la cantidad de unidades que tengo que preparar y el total de miligramos de clindamicina que necesito, ¿sí? Observen también que este valor, 475,9, lo podemos redondear tranquilamente. Esto sí es un redondeo, en 476. Lo redondeamos en 476 miligramos. No hay problema en hacer ese redondeo para evitar trabajar con tantos decimales. Inclusive ese redondeo lo podríamos haber hecho acá. 67,99 podríamos haber tomado 68. Pero bueno, hacemos el redondeo acá y es equivalente. Entonces, ahora viene el tema de esto, clindamicina. Una de las concentraciones en que viene la clindamicina es 300 miligramos. ¿Sí? O sea, la mayoría de los laboratorios fabrican ya sean cápsulas o comprimidos de clindamicina como principio activo y con 300 miligramos de concentración. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, esos 476 miligramos que yo necesito para este tratamiento, lo vamos a dividir en el total de unidades. Lo dividamos en 14. 476 dividido 14, eso me da 34.
Ahí está. Entonces, este 34 que acabamos de obtener es el total, mejor dicho, viene a ser la cantidad de miligramos que va a tener cada una de estas 14 unidades que nosotros hemos calculado que se debe preparar porque el tratamiento dura una semana y se le debe administrar 2 veces por día. Entonces el problema se ha reducido a lo siguiente. Se ha reducido a 14 unidades de 34 miligramos cada una. ¿Bien? 14 unidades de 34 miligramos cada una. Bueno, entonces ya estamos en la situación similar a la de los ejemplos de cálculo anteriores en los cuales el médico pedía preparar una cierta cantidad de unidades de una determinada concentración. Entonces nosotros sabemos que cada cápsula de clindamicina tiene 300 miligramos de principio activo y que el peso, en este caso supongamos un peso hipotético de 342 miligramos. Ese que sea el peso total de cada cápsula de clindamicina. Entonces ahora sí ya estamos en la situación conocida de que hay que preparar una cierta cantidad de unidades de una determinada concentración y conocemos cuál es la concentración de cada una de las cápsulas que vamos a utilizar y el peso total que incluye, aparte del principio activo, los excipientes. Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones de resolver este problemita, ¿sí? Ya es un problema similar a los anteriores. Vamos a borrar esta parte para comenzar a hacer el cálculo. Bueno, si yo tengo que preparar 14 unidades de 34 miligramos, lo primero que tengo que hacer es multiplicar esas 14 unidades por los 34 miligramos que tiene que tener cada unidad. Al hacer este cálculo, hacemos esta simplificación y bueno, el resultado de esto nos da 34 por 14, eso es igual a 476. Entonces necesito en total 476 miligramos, cosa que ya sabíamos. Ahora, con este dato tengo que calcular la cantidad de cápsulas de clindamicina de 300 miligramos que vamos a utilizar. Para eso dividimos los 476 miligramos, los dividimos en 300 miligramos que tiene cada cápsula. Los miligramos se simplifican con los miligramos. Observen que esto es una división. Entonces, hagamos esta operación. 476 dividido 300. Esto nos da 1,58 cápsulas. Bueno, ¿podemos tomar 1,58 cápsulas? No. ¿Podemos tomar una? Tampoco. ¿Por qué? Porque si tomo una, solamente voy a disponer de 300 miligramos, pero yo necesito en total 476. ¿Qué corresponde hacer en este caso? Redondear al entero siguiente. Es decir, se toma el número entero siguiente, por lo tanto, vamos a utilizar en total 2 cápsulas. Ahora bien, como me salió 2 cápsulas, yo tengo que multiplicar 2 cápsulas por los 300 miligramos que tiene cada cápsula. Simplifico la unidad cápsula y eso me da 600 miligramos en total. Entonces, observemos esta diferencia. Se necesita por lo menos 476 miligramos para hacer esta subdosificación, pero en total vamos a disponer de 600 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a disponer más principio activo del que se necesita, por lo tanto vamos a poder a lo mejor no preparar 14, sino por lo menos unas 3 o 4 cápsulas más. ¿Cuántos comprimidos más o cuántas unidades más nos va a salir? Lo calculamos dividiendo los 600 miligramos en 34 miligramos que va a tener cada unidad. Simplificamos los miligramos, hacemos el cálculo. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es calcular para cuántas unidades nos van a alcanzar esos 600 miligramos. Entonces dividimos 600
en la cantidad de miligramos que tiene que tener cada unidad. Eso nos da un resultado de 17,64 unidades. Bien, nuevamente hacemos la comparación. Cuando nos da un resultado así como este, al calcular el número de cápsulas o el número de comprimido, se toma el entero siguiente. Cuando nos da un resultado como este, en donde nosotros estamos calculando cuántas unidades vamos a poder preparar, se toma directamente la parte entera, es decir, 17. Entonces, el pedido inicial, que traduciendo esto al esquema que nosotros manejamos, que en principio nos pedía 14 unidades de 34 miligramos, en definitiva la cantidad que nosotros vamos a utilizar nos alcanza para preparar 17 unidades, ¿sí? Bueno, entonces ahora, como yo calculé la cantidad de cápsulas, yo tengo que hacer este cálculo. De nuevo les indico, les repito, y hay que incluir este cálculo en el desarrollo del problema. Se lo multiplica por 342. Esa es la cantidad de peso total que tiene cada cápsula. Si bien es cierto, como les repito, como les dije hace rato, que este dato del peso se obtiene empíricamente una vez que nosotros vaciamos la cápsula, la vaciamos en un recipiente apropiado que previamente tiene que estar tarado, lo colocamos en la balanza analítica, vaciamos el total de las cápsulas y recién obtenemos el peso. Pero ahora, por razones pedagógicas, tenemos que incluir el peso, un peso hipotético, que, como les repito, siempre tiene que ser mayor que el peso de principio activo que contiene cada cápsula. Entonces, hacemos este cálculo, 342 multiplicado por 2, bueno, en realidad era un cálculo sencillo, 684 miligramos de peso total. Este otro peso que tenemos acá de principio es 600 miligramos, pero de principio activo. Bien, entonces con estos dos numeritos ya podemos calcular cuánto va a pesar cada una de las 17 unidades que nosotros tenemos que preparar. Para eso hacemos una regla de 3 simple y decimos, en los 684 miligramos de peso total, yo tengo 600 miligramos de principio activo. Bien, y los 34 miligramos que tiene que tener cada unidad que se le va a administrar al paciente, esos van a estar en un peso proporcional X. Ese X, cuando yo lo calcule, observen que esto es una regla de 3 simple, cuando yo haga el cálculo vamos a tener lo siguiente. 684 multiplicado por 34 y dividido 600. Eso nos da un valor de 38,76 miligramos. Bien, entonces el problema no termina acá, sino que tenemos que escribir textualmente una respuesta que diga se deben hacer 17 pesadas de 38,76 miligramos cada una. Que si nosotros estuviésemos trabajando en un laboratorio de una farmacia hospitalaria y nosotros somos los encargados de hacer el cálculo, nosotros tenemos que dejarle esta indicación escrita a la persona que lo tiene que realizar. O bien, ir haciendo los cálculos. Siempre hay una persona que se encarga de hacer los cálculos, otra que los revisa, y una tercera persona puede ser la encargada de hacer todas las preparaciones que se solicitan para un servicio de pediatría, por ejemplo. Entonces, en este caso, hay que escribir textualmente, se deben hacer 17 pesadas de 38,76 miligramos cada una, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar escrito textualmente al terminar la secuencia de cálculo. Normalmente en el laboratorio de una farmacia hospitalaria, estos cálculos los hace un farmacéutico. Si el farmacéutico no está momentáneamente por alguna razón, el técnico de mayor experiencia o el técnico referente del servicio tiene que encargarse de hacer el cálculo. Alguno de los otros técnicos tiene que controlar el desarrollo del cálculo y alguno de los dos tiene que encargarse de hacer la preparación con la técnica y los cuidados apropiados, ¿sí?
puede tratarse de una emergencia y no podemos esperar que el farmacéutico regrese, sino que tenemos que estar capacitados no solamente para hacer el cálculo, sino también para poder hacer la subdosificación con una técnica apropiada. Bien, ¿qué otro comentario les estaba por hacer? El cálculo que nosotros acabamos de hacer también se pasa luego en limpio y se guarda en un archivo que hay en la farmacia hospitalaria que se denomina memoria de cálculo, porque si en ese momento no estuvo el farmacéutico y se hizo el cálculo y la preparación por alguno de los técnicos que se encuentran trabajando en ese momento, después el farmacéutico tiene que revisar esa memoria de cálculo y validar el cálculo. Si eventualmente se haya deslizado algún error, como todo ser humano estamos expuestos a cometer algún error en algún momento, pero en el caso de tratarse de la salud de las personas que están internadas en un hospital o que han venido a una consulta por alguna emergencia y deben recibir inmediatamente la medicación, entonces uno tiene que tener plena seguridad de hacer este tipo de cálculos con la mayor corrección posible y tratar de no cometer ningún error, porque la vida de otro ser humano depende del trabajo que nosotros estamos haciendo en ese momento, ¿sí? Y más especialmente, como este tipo de subdosificaciones se hacen en los servicios de pediatría, porque si la industria farmacéutica solamente elabora clindamicina en esta concentración, un pacientito nunca podría encontrar en la industria farmacéutica esta concentración para que se le administre y poder así iniciar un tratamiento ante algún tipo de infección. La clindamicina también es un antibiótico de amplio espectro que sirve para tratar varias patologías y al tratarse de pacientitos pediátricos, uno tiene que tratar de administrarle la cantidad correcta de principio activo que el médico ha establecido después de hacer su evaluación. Recuerden que los pacientes pediátricos son personas cuyos organismos están en desarrollo y en evolución, y a lo mejor alguno de ellos, alguno de esos órganos puede estar padeciendo alguna infección o puede estar no lo suficientemente desarrollado como para tolerar mayores cantidades de principio activo para que el organismo los pueda metabolizar. Bueno, entonces esta es la forma con que comúnmente se presentan este tipo de pedidos. O sea, en la presentación anterior que se hizo, se hicieron problemas de tipo más bien pedagógico para que ustedes aprendan el procedimiento, pero generalmente se van a encontrar con este tipo de pedidos. De todas maneras, vamos a hacer continuamente este tipo de problemas con algunas variantes, porque hasta ahora estamos subdosificando solamente formas farmacéuticas sólidas, porque solamente hemos tenido oportunidad de ver cómo se clasificaban las formas farmacéuticas sólidas. Recuerden los comprimidos, las cápsulas, las pastillas, las tabletas, etcétera, etcétera. Posteriormente vamos a ver la clasificación de las otras formas farmacéuticas, cuando veamos formas líquidas, formas gaseosas o formas semisólidas, vamos a ver que también se pueden subdosificar con las técnicas apropiadas. Pero en todos los casos tenemos que tener un manejo fluido y seguro de los cálculos o de las técnicas de elaboración que se necesitan para hacer esa elaboración. Bueno, entonces vamos a anotar un poco de tarea. Vamos a repetir problemas del tipo que hicimos en la clase anterior. Entonces el primer problemita va a ser el siguiente. Espironolactona. El médico pide en este caso 12 sobres o 12 unidades, también es lo mismo, de 35 miligramos. Por supuesto, 35 miligramos de principio activo.
vamos a utilizar comprimidos de 100 miligramos de principio activo y el peso del comprimido, peso de cada comprimido va a ser 137 miligramos. Bien, ese sería el problema 1. El problema 2 va a ser del mismo tipo, pero en este caso vamos a fraccionar furosemida. Bien. De furosemida, el pedido que se hace es el siguiente. Hay que preparar 15 sobres de 15 miligramos cada uno. 15 de 15 miligramos, por supuesto, de principio activo. Los comprimidos de furosemida que se van a utilizar son de 40 miligramos. O sea, estas son concentraciones reales que existen en la industria farmacéutica. El peso de cada comprimido va a ser, por supuesto, mayor que estos 40 y le vamos a poner, le pongamos 67,25. Bien, entonces son problemas del mismo tipo de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Pongamos uno más. Clonazepam. Es de suponer que a esta altura de su carrera, recuerden que esta es una materia para alumnos de segundo año de la carrera de técnico superior en farmacia, a esta altura muchos de los alumnos, o la mayoría o todos en realidad, deberían estar bien familiarizados con los nombres de estos medicamentos. Observen que nosotros trabajamos con los nombres de las monodrogas y no con los nombres comerciales, ¿sí? Evitamos, también es una práctica común en las farmacias hospitalarias, trabajar con nombres comerciales, salvo en casos excepcionales en donde se sabe o se conoce sobre las bondades de determinado producto, que puede o no tener un coadyuvante que potencia su acción, pero en general se trabaja con los nombres de las monodrogas, ¿sí? Los nombres de los principios activos. Y sería bueno que en cada uno de los ejercicios que nosotros desarrollamos y de los cuales estamos dando los nombres de los principios activos, los alumnos puedan consultar para qué patologías se utilizan estos principios activos o estas monodrogas, cosa que seguramente deben haber visto en otras materias tales como farmacología 1 y farmacología 2, que deben estar cursando en algunos momentos, en este momento, ¿sí? Bueno, de clonazepam, que es un tranquilizante, un ansiolítico, se utiliza para trastornos de pánico, para fobias, etc. Supongamos que el médico dice, bueno, este pacientito hay que administrarle en total 14 unidades de 0,15 miligramos. Lo vamos a escribir bien. 0,15 miligramos. Observen qué concentración más chiquita. 0,15 miligramos. Bueno, los comprimidos de clonazepam tienen una concentración. Bueno, el clonazepam normalmente viene de 2 miligramos, de 0,5 o de 0,25. Vamos a utilizar. Podemos utilizar 0,5 miligramos, comprimido de 0,15 miligramos de principio activo. Y el peso total de cada comprimido va a ser, si tiene 0,5 miligramos de principio activo, peso de cada comprimido, el peso que sea de 0,86 miligramos. Siempre recuerden que, salvo en el caso de que en algunos casos excepcionales, el comprimido pese lo mismo que la concentración o la cantidad de principio activo que dice en el envase de ese medicamento. Bueno, entonces hay que preparar 14 unidades de 0,15 miligramos, los comprimidos son de 0,5 miligramos de peso de principio activo, y el peso total de cada comprimido, que ya incluye los
excipientes es de 0,86 miligramos. Y por último también vamos a desarrollar un ejercicio del tipo que hemos visto en la clase de hoy. Supongamos que el médico nos pida, a ver, puede ser, pongamos claritromicina. Claritromicina. Entonces, el médico dice, bueno, este pacientito tiene que consumir 12 miligramos por cada kilo de peso y por cada día de tratamiento. El peso del paciente que sea igual a 7,280 kilogramos. El tratamiento que sea de una semana y que se le administre también, en este caso, 3 veces por día. Esta indicación, que nosotros decimos 3 veces por día, a veces el médico pone tratamiento una semana cada 8 horas, ¿sí? Se le administrarse una dosis cada 8 horas. Pero es obvio que si dice una semana, son 7 días, 3 veces por día, con esto podemos calcular la cantidad de unidades que vamos a preparar. Bueno, entonces la claritromicina que vamos a utilizar, en este caso, va a ser claritromicina de 500 miligramos, los comprimidos van a ser de 500 miligramos, y el peso de cada comprimido que sea de 635 miligramos, ¿sí? Entonces, estos van a ser los comprimidos, el dato de los comprimidos de claritromicina que nosotros vamos a utilizar. Tiene 500 miligramos de principio activo y el peso total es de 635 miligramos. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ejercicios para hacer o para practicar este tipo de operaciones y procedimientos que hay que hacer cuando se trata de subdosificar una especialidad farmacéutica para administrarle cantidades de principio activo que no se disponen en la industria ni en el comercio. Entonces, estos ejercicios me los tienen que empezar a mandar a partir del día sábado a mi correo. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima clase.